mucho, pero sí voy a tomar 10-15 minutos para enfocar uno de los puntos que creo que es una fortaleza espiritual que está gobernando no solo España, sino el mundo actual, ¿no? Y hay dos fuerzas especialmente en los capítulos de Ezequiel 28, 29, 30, 31 y 32 se hablan de ataduras fuertes y destructivas que afectan la humanidad entera, ¿no? Yo creo que para entender lo que está pasando hoy en el mundo y detectar claves de intercesión realmente que sean como rema, ¿no? Que sean como algo que Dios claramente está mostrando, hay que ir a la palabra y hay que entender el mundo antiguo, ¿no? Nuestras costas, por ejemplo, por algo el Señor nos mostró de orar por toda la costa mediterránea, ¿no? Porque desde el mar aquí entró muchísimo. El mundo antiguo, pues en el Mediterráneo, era donde se cocían las cosas y gente como aquí, por ejemplo, se nos habla de Sidón, de Tiro, de Sidón, de Egipto, ¿no? Estamos hablando de los fenicios, hace 4000 años. ¿Quién había aquí en Benidorm todas esas torres hace 4000 años? Pues no existían. Pero ya entraron fortalezas. Y hay que entender estas cosas, ¿no? Si no entendemos qué pasó, ¿cómo vamos a entender lo que hay? ¿Y cómo vamos a orar para derribar algo que no entendemos, ¿no? Y entonces, mirando estos pasajes de Ezequiel 28, 29, 30, 31 y 32, nos damos cuenta que en torno a Tiro, Sidón, Egipto, todas esas culturas poderosas, la cultura fenicia estuvo en Ibiza hace 4000 años y fundó un poblado, se llama Sacaleta. Eso está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, que ahí había una base fenicia. Los fenicios iban por todo el Mediterráneo, eran los amos del mar Mediterráneo, de las costas. Se piensa que llegó al Atlántico también y a otros puntos. Tenían naves muy poderosas y eran muy potentes, y según la Biblia eran los más ricos que había en ese momento en la tierra en cuanto a posesiones y gente dedicada al negocio, a producir y a negociar. Toda la costa mediterránea está llena de restos fenicios y de ciertos asentamientos como el de Sacaleta en Ibiza, Patrimonio de la Humanidad, también, ¿no? Y evidentemente a la península entraron por Barcelona, por Valencia, por Alicante, por Murcia. En Murcia los fenicios, los cartagineses sobre todo, sacaron toda la plata que podían para pagar el impuesto que le tenían que pagar a los romanos, las guerras púnicas, ¿no? Los romanos fueron vencedores de los cartagineses, ¿no? Y entonces sacaban la plata de España. La costa de Murcia está cambiada por todo lo que sacaban de las minas y lo echaban en la costa, ¿no? Cartagena, luego se metían por Cádiz, etcétera, ¿no? Y los fenicios han marcado la historia de nuestra nación. Y con los fenicios no solamente venían ellos, venían su filosofía, venían su idiosincrasia, venían sus leyendas, venían sus dioses, sus demonios, sus espíritus. Y bueno, llegaban a unos niveles tremendos, ¿no? Yo he detectado dos fuerzas mayormente con las que tenemos que tratar. Y en esta mañana podríamos tratar una que es atadura relacionada con la corrupción. Porque hay un proceso histórico de la corrupción, ¿no? No es que ahora hay corrupción. Si miramos la Biblia, vemos un montón de actividades corruptas. Por ejemplo, la profecía contra Sidón: aquí estoy, Sidón, para acusarte y ser glorificado en ti, cuando traiga sobre ti un justo
castigo y manifieste sobre ti mi santidad. Dice Ezequiel 28, 22. Es decir, el tiempo en que la santidad de Dios se manifiesta en medio de la corrupción del pueblo y culto a dioses falsos, ¿no? Así como el pueblo fenicio de Tiro y Sidón llegaron a un esplendor en cuanto a riqueza y orgullo, teniendo gracia e influencia sobre el mundo conocido entonces, todas las costas mediterráneas, incluyendo Benidorm, Alicante, Valencia y toda la costa mediterránea, hace 4000 años cayó, ¿no? Cayó ese espíritu, cayó la cultura de finalmente Fenicia, porque Dios lo había profetizado, ¿no? ¿Por qué? Porque cayó envaneciéndose, creyendo incluso que eran como dioses. En Ezequiel 28:2, el rey de Tiro llega a decir, yo soy un dios, ¿no? Fíjate, qué tremendo, ¿no? Yo cuando llegamos aquí y vimos esas torres, era como decir, ojo, aquí estáis en un lugar de torres muy altas, elevaciones, promontorios. Y eso te habla de ese espíritu, yo soy un dios, ¿no? La corrupción de la riqueza y el desenfreno carnal y la idolatría a todos los niveles conocidos y ocultos llegaron a un máximo. En ese tiempo, hace 4000 años, que en Ibiza la gente estaba en pañales, en Ibiza en España. No había civilización, no había tanta elevación ni cultura, ni... Era una edad, en fin, los íberos y los primitivos que había por aquí, ¿no? Pero esa gente venía muy, muy preparada, con mucha idolatría, mucha riqueza, mucho poderío a todos los niveles. Y entonces llegaron a ese máximo, ¿no? Y eso hizo que eso trajera el juicio de Dios, como estamos viendo hoy sobre la tierra. Un juicio tremendo. Cómo se están cayendo desde las torres de Nueva York hasta todas las cosas que han ido cayéndose, ¿no? Ese montaje de corrupción, que apenas estamos tocando la superficie. No tenemos ni idea a qué grado llega la corrupción y la cantidad de sangre que ha sido derramada por causa de la corrupción. El juicio de Dios, ¿no? Entonces, las identificamos en dos partes, ¿no? Una contra Tiro y Sidón, esa profecía que viene en Ezequiel, y otra sobre Egipto, que alcanzaron la cúspide en cuanto a prosperidad, y eso nos sirve de ejemplo, esas naciones donde Ezequiel está profetizando, además lo hace durante el exilio en el año 586 a.C., y el imperio babilónico fue utilizado en aquel tiempo para traer juicio sobre todas esas naciones, y había otros sitios, Tiro, Sidón, Patros, país del mediodía, Alto Egipto en Isaías 11:11. Este nombre aparece entre Egipto y Etiopía, en lugar de origen de los egipcios, Nob, Tebas, Luxor, lugar donde están enterrados más de 60 faraones, Zoán, centro de idolatría misteriosa, oculta, Selene, elefantina, Sin, fortaleza, quiere decir lugar fuerte. Estos tres últimos puntos eran lugares fronterizos donde vivían refugiados, gente separada de sus raíces, judíos incluso. Incluso había en Selene un templo cismático, ¿no? La anarquía reinante era controlada por una guarnición fuerte de soldados armados, y otros lugares están relacionados, Migdol, Asuán, Tiro, Elam, de ahí vienen los elamitas, Mesec, Tubal y sus descendientes relacionados con Egipto. Ahora, las ataduras relacionadas con la corrupción, cuando oímos corrupción tenemos que entender también perversión, ¿no? En Ezequiel 28:16 se emplea en el original una palabra que tiene que ver con abón, y aquí el pecado tiene que ver con abundante éxito de las contrataciones
y tráfico de mercancías, ¿no? Vamos a leer esto porque estamos precisamente en un lugar que ha prosperado mucho con mucho tráfico, ¿no? Y aquí, vamos a leerlo, por favor, leedlo el que lo tenga, Ezequiel 28:16. No hay tiempo para... A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno. Contrataciones, sí. De contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te he hecho del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Eso quiere decir que por dinero se ha vendido todo, ¿eh? Es decir, que se ha pervertido todo lo que es el derecho, Dios, etcétera, por el dinero, ¿no? Y por eso, entonces se pervierte las cosas, ¿eh? Y ahí viene también el aspecto sexual del que hablaba nuestra hermana, porque junto a la perversión luego viene lo carnal, lo sexual, que puede ser parte de negocios sucios y sin escrúpulos. En la Junquera, en España, está el tráfico de tratas blancas y sexual más grande que ahora mismo hay en el sur de Europa. La gente viene de todos los países para tener ahí actos sexuales con gente que vienen del este, de otros países, y está a los ojos de toda España y a los ojos del gobierno y a los ojos de la policía, etcétera, porque la corrupción y la perversión es parte de todo, está metido en todo, desde lo más alto hasta lo más bajo, y eso trae el juicio de Dios sobre personas o naciones. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo 2:19 dice, segunda de Timoteo 19 dice, segunda de Timoteo, leemos que todo aquel que invoca el nombre del Señor debe apartarse de iniquidad. Dice la palabra apártese, ¿eh? Así de claro, es una orden. Apártese, esto es un imperativo en la iglesia. Estamos asistiendo a eso, a un desfile de altos cargos y personajes que en vez de ser ejemplo para el resto de la población han caído en descrédito, ¿entiende? Cuando eso ocurre, está clarísimo, ¿eh? Es una señal muy clara, por haber pervertido el derecho, la economía del país, y me atrevo a decir a muchas personas que están envueltas en todo esto. Entonces hace falta una gran limpieza a alto nivel y desde ahí hacia abajo. Es lo que está pasando. El sobre, Bárcenas, aquello, lo otro, o sea, a lo más alto ha llegado eso. Entonces, junto a eso, ¿qué hay? Versículo 17, una altivez de espíritu. Las torres, la elevación, ¿eh? El ponerse por encima de todo allí, que sea vistoso, que se vea, eso tiene que ver con un corazón dominado. La palabra es gabá, en el versículo 17 en hebreo. Se ve y cree más guapo, mejor que los demás, ¿no? Se ve espléndido y superior a los demás. Como dijo el rey de Tiro, soy un dios, ¿no? O sea, hay una torre ahí, no sé si la habéis visto, con un hueco en medio, que tiene 200 metros, me ha explicado el hermano Alberto, y ahí está hecho sobre un anillo de oro y diamantes, de tal manera, y las ventanas doradas, de tal manera que cuando el sol se refleja, brilla. Eso es el mismo espíritu. Los griegos, fenicios, los antiguos que pasaron por aquí, llamaron esta tierra Acra Laca, que quiere decir monte blanco, resplandeciente, porque hay una elevación sobre Alicante que cuando llegas de la costa resplandece, ¿no? Es el mismo espíritu. Ahí ofrecieron sacrificios y ahora están estas torres aquí, inmensas, resplandeciendo. ¿Entendéis un poco el tema? ¿Quién ha tenido la idea de construir todas estas cosas? Esa altivez, ¿no?, de espíritu, ¿no? Yo soy un Dios, la torre más alta de Europa. Hay aquí una de las torres más altas de Europa, en Benidorm. Todo debido a ¿qué? El enaltecimiento, ¿no? Abdías, el profeta que pregona justicia en aquella época de Ezequiel, profetiza sobre Edom y dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada,
que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Ese es el querubín, hermanos, es el diablo. ¿Quién me derribará a tierra? Ese tipo de atadura tiene que ver con ese orgullo arrogante, ¿no? Está escrito claramente en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esas torres caerán, indudablemente. Eso no va a estar ahí eternamente. Y hermanos, cuando nos humillamos bajo su mano poderosa, Él nos levanta. Así que hay que luchar contra esa arrogancia. La altivez, pues eso va a traer unas consecuencias destructivas. La altivez, la soberbia, son el pan de cada día, ¿no? Sin embargo, la humildad, el perdón, la franqueza, el amor, el respeto, la paciencia, la bondad, la templanza, brillan por su ausencia. Así vamos, así vamos. Ahora, se legaliza. Y es peligroso cuando se dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y eso está ocurriendo. Claramente, altivez de espíritu, ¿no? Desahucios, extorsiones, despidos, roturas de contratos y finiquitos, etc. Y la población en la miseria y la altivez de espíritu. Aquí no hay crisis, aquí estamos de maravilla ya. Y los negociantes ahí traficando, hermanos. Otro punto que tiene que ver con la corrupción. Profanación. La corrupción se mueve en perversión, altivez de espíritu, verso 18 del capítulo 28 de Ezequiel, profanación, dice aquí, profanaste tu santuario, ¿no? Cuando no nos respetamos a nosotros, el santuario eres tú. Cuando la gente ya ni se respeta a sí misma, el templo de Dios, o el santuario, el pueblo de Dios, ¿no? Ya no se respeta y abusamos. ¿Qué pasa? La mente, los ojos, el vientre se empiezan a llenar de cosas irreverentes, anticristianas, etc. Porque se profana el cuerpo, se profana el santuario de Dios, ¿no? Y segunda de Pedro 1, 2, 3 dice que hay una apariencia religiosa y te presentas además como maestros y profetas, segunda de Pedro 1, 2 y 3. Eso trae herejías, dividen el cuerpo, hacen mercadería de las cosas sagradas. Aquí ya hablamos incluso dentro del pueblo de Dios. Ese espíritu entra también de profanación, mercadería, mezcla de profano y divino. Se da un evangelio mezclado, se empieza, en realidad, hermanos, los españoles, yo me atrevo a decir los europeos, hemos sido inyectados contra el camino, la verdad y la vida. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se veneran objetos sagrados, incluso a personajes, pero no al Creador, al Dios vivo. Y tiene que cambiar. Entonces, altivez de espíritu, profanación, el amor al dinero, en griego filarguri, primera de Timoteo 10, San Pablo lo presenta como la raíz de todos los males. Mamón, dice Cristo, el Dios de la riqueza. Y esto absorbe la atención y energía del individuo que lo tiene, ¿no? Es un espíritu que exige adoración, sacrificio. Dios puso ese espíritu en la nación fenicia y esa sabiduría especial para triunfar en los negocios. Hoy miramos Europa, vemos Alemania, Holanda, Noruega, países que sobresalen en medio del caos de Europa, pero nunca llegaron al nivel que llegaron los fenicios, por mucho que se esfuerzan. Ahora, cuando el corazón de la gente está dominado por esa avaricia, la codicia, el amor al dinero, todo lo pueden comprar y vender. Es increíble.
Y eso es una aberración de lo que enseña el Señor. Puede incluso que alguien atrevido hasta pague a algún gurú para que haga allí cosas en contra, para obtener una bula o algo. Perdón de Dios. Simón el mago quiso comprar el poder que tenía Felipe y ahí firmó su condenación. Entonces, hermanos, tenemos que entender que ese descalabro de la sociedad vencida por adorar el materialismo y todo eso, el bienestar, solo podemos clamar para que venga un tiempo de liberación sobre el mundo condenado por su pecado. Y todos estamos influenciados. Los bancos, los mercados internacionales, nuestras naciones, nuestras comunidades. Lo último, dentro de ese punto de la perversión, violencia y muerte. Porque dice la versión inglesa, por ejemplo, del texto, capítulo 28, versículo 16, de la forma siguiente: por la multitud de tus negocios llenaste tu medio con violencia. La versión internacional dice: por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. El mundo de los negocios es un campo de batalla tremendo y espiritual también. Por eso tenemos que interceder por los cristianos que están en el mundo de los negocios y las empresas cristianas, como esta, por ejemplo, ¿no? Y termino, ya. De la misma forma que Dios nos muestra eso, de la misma forma que Dios desea utilizarlo para su reino y la bendición de familia, las naciones, etc., el diablo pretende controlar todo eso para llevar a cabo sus fines malignos. Para esto usa transacciones injustas, dominando no solo a individuos y negocios, sino a políticos, los medios y hasta la educación. ¿Para qué? Para influenciar incluso a la iglesia. Satanás infunde en la gente rica y pobre. Ojo, ojo, un deseo exagerado por el dinero. Y por eso se llega incluso a matar. La codicia que hay en los puestos directivos de las multinacionales llega a extremos abusivos en detrimento de la salud de las familias. Las mafias incluso están proliferando, moviendo millones aquí mismo al lado, en medio de todas esas torres y todo ese laberinto que está aquí a nuestro lado. Hay cosas de estas que están cada día marcando la historia de esta tierra, ¿no? Y moviendo millones de forma subterránea y al coste de gente honesta. En algunos países como México se ha llegado a extremos espeluznantes en aspectos como corrupción, violencia y muerte. Tenemos la noticia cada día, ¿no? Ese punto de perversión trae todo eso. Es un ídolo, es un espíritu que ha entrado por las costas de España desde los tiempos más remotos. Y lo vemos cada día en el periódico. Eso, hermanos, Dios nos reúne aquí también para confrontar y proclamar el reino. Tenemos que estar en ese reposo del Espíritu. El Espíritu reposando. Por supuesto que no haya de ninguna manera un atisbo de esas cosas en nosotros, y dejar que la sangre de Cristo haga su efecto, y a través de ti, que eres un canal para Dios, hacer esas oraciones que rompen esa perversión, minan, ahora mismo, son remas
Las oraciones son como remas de Dios sobre esos puntos y hay que dar en esa línea. Dejo que nuestros hermanos nos sigan guiando en los puntos y en las cosas que vamos a orar.